Bien, yo no sé cómo funcionan estos bots de inteligencia artificial. Sabemos que es un aliado, la inteligencia artificial en muchos casos. También sabemos que empezaron a aparecer estafas. Viste que se copian las voces y de repente llega un mensaje, la voz es idéntica a la persona que es tu familiar y caes en muchas trampas. Pero también la pregunta que nos hacemos es qué pasa con las apps de citas. También. ¿No? Bueno, porque crece el miedo de estar también chateando con algún tipo de bots de inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos? Pues es que me contaron el otro día. ¿Es que esto avanza en oportunidad, digamos? Sí, yo no sé si acá ya se está aplicando, no por un tema tecnológico, pero que ya existe. Por ejemplo, ¿viste cuando vos llamás a hacer un reclamo? Que te atiende, te toque el botón tal, toque el número tal, que yo. Y vos a veces ponés para hablar con una persona. Bueno, esa persona que te atiende no es una persona. Es un bot. Es una inteligencia artificial. Eso estoy detectando ahora con los bancos. Bueno. Los bancos también están usando estos bots porque te parece que es una persona, vos le seguís el diálogo, pero lo entrecortado en la respuesta, ahí te da la idea que es algo que está grabado, que no es una persona de carne y hueso que está en el teléfono, y te confunde por momentos, ¿no? Porque te responde una vez que vos respondes, pero no tiene la fluidez del diálogo humano, ¿no? Te llaman por teléfono y directamente te mandan el audio ese grabado y vos caes y le preguntás y te corta. La verdad que no sabemos cómo sigue esto, porque hay una encuesta que reveló que más del 60% de usuarios de este tipo de aplicaciones se sienten inseguros ante la posibilidad de encontrar algunos perfiles que son falsos. ¿Cómo los detectamos? Es la pregunta. Leila Shelley es experta en nuevas tecnologías y nos va a echar un poco de luz a esto. ¿Cómo estás, Leila? Laila, ¿qué tal? Un placer. Laila, ¿Todo bien? bueno, ¿todo bien? ¿Vos? Todo bien. Interesante tema. Es interesante, la verdad que a veces vivís un divorcio, una separación es traumático y te agarra medio vulnerable y querés salir de ese momento y te metes en este tipo de chat de citas y no sabes con qué te podés encontrar. ¿Cómo detecto yo si es un bot o es una persona? Bueno, lo primero que tenemos que siempre validar es un poco lo que mencionabas también hace un ratito, esto de las respuestas muy genéricas, respuestas automáticas, la falta de personalización en una conversación, ¿no? Eso pueden ser de alguna manera primeros tips como para darnos cuenta que en general, ¿no? Que no estamos hablando con una persona, sino que no es más que una inteligencia artificial. Te digo, yo me di cuenta con esta mujer del banco por la frecuencia en la que me contestaba. O sea, el ritmo no era el mismo, tardaba un poquito. Puede ser que a veces pensás que hay un delay en la comunicación, pero ahí me di cuenta que era un bot, que no era una persona de carne y hueso. Básicamente tienen la capacidad de responder de forma automática. Por lo tanto, eso es una manera rápidamente de darte cuenta, porque una persona no puede responder con esa velocidad, ¿no? Porque tenés que construir una oración, pensarla. Eso al menos te lleva unos segundos. Los bots son literalmente automáticos. Entonces, eso es una forma de ver. A ver, para aclarárselo a la gente, el bot es un poco lo que nos pasa cuando chateamos con el boti. Claro. Pero el tema es que acá se agrega el sonido. Sí, hoy en día hay muchas aplicaciones de bots, los gobiernos también lo implementan. Un poco la idea del bot es como un asistente que te pueda servir para sacarte dudas rápidas, pero bueno, no es el objetivo. Pero ya sabemos del ser humano, claro. En algunos chats que nos vamos a encontrar con el bot, pero ¿qué pasa cuando el bot aparece en un sitio donde no pensamos que aparezca, como en el caso de las citas? Correcto, eso es lo que mencionábamos antes. También es muy importante, por ejemplo, validar los perfiles de la persona, ¿no? Esto más allá de la inteligencia artificial lo podemos pensar como una cuestión de seguridad. Cuando vos estás teniendo una conversación con alguien que del otro lado ni siquiera sabes si es una persona o un bot o lo que sea, es importante hacer validaciones del perfil de la persona, por ejemplo, ver las fotos. Si parece demasiado perfecto todo, es un tip para sospechar. Y por supuesto también, por ejemplo, utilizar videollamadas o pedir audios, ¿no? Es una forma de poder corroborar del otro lado que realmente haya una persona. Leila, esto de la respuesta, sobre todo lo que es servicios públicos, cuando hablas con un banco, una empresa, no sé, de luz, de gas, telecomunicaciones, la que fuera, ya están en el país esta opción de que vos pedís hablar con alguien o te atiende o vos lo pensás que es una persona
que te habla, te contesta y en realidad es un bot, o solamente están pero para las comunicaciones por escrito? Mira, al día de hoy están para las comunicaciones por escrito principalmente, aunque hay prototipos que están tratando de implementar, pero no en Argentina, yo por lo menos no he visto, que tratan de implementar a través de otras formas, ¿no? Como por ejemplo audio, pero no lo he visto realmente. Texto sí, un montón. Sí. Y cuando se habla de estos chat de citas, de estas apps de citas, ¿de cuáles específicamente? ¿Podés nombrarlas? No, mira, la realidad es que hay varias aplicaciones de citas, por ejemplo, por ahí Tinder, una de las más conocidas, que también tiene muchos problemas con los perfiles falsos, ¿no? Gente que no cumple con cierta veracidad. Cualquier aplicación de cita te podría decir que tiene este comportamiento, entonces hay que tener cuidado en general con estos escenarios. ¿Por qué una persona podría falsear y utilizar un bot como una aplicación, como si fuera una persona? ¿Qué está buscando? ¿Obtener información del otro para darle algún uso comercial? ¿Es un tema de engaño? ¿Cuál sería el objetivo? A ver, la realidad es que sí, yo creo que tiene que ver con... se podría analizar psicológicamente, te podría decir, si vos me preguntás, pienso que tiene que ver con una estafa, con poder sacar información de personas que quizás están más vulnerables. Se empiezan a pedir datos personales, ¿no? Cosas por el estilo. Me llama la atención, porque vos a veces te metes en internet, no sé, desde Instagram, ponele, te metes en Instagram, publicás algo indebido, repetís, no sé, una canción que no estaba, automáticamente te bloquean, ven comportamientos, te bloquean. ¿Qué pasa que Tinder, por ejemplo, hablemos de Tinder, que es la más conocida, debe haber otras más? No es que estamos personalizando. ¿Qué pasa? Que este tipo de apps no pueden filtrar eso y el público, el cliente en este caso está inseguro. Claro, a ver, poder tecnológicamente hablando te podría decir que pueden todo. El por qué no lo hacen es otro tema, ¿no? O sea, por qué no lo hacen no lo sé. Pero tecnológicamente sí pueden validar. Sí hay una aplicación muy fuerte de Tinder de tratar de identificar perfiles truchos y todo eso. Por eso es que te hace validar el correo, validar tu celular, validar con fotos. Eso está. ¿Bien? Pero, a ver, entrar de trampa, si yo quiero estafarme, me compro un teléfono nuevo, invento un perfil nuevo, o sea, hay formas de trampear esto. Tiene que haber un filtro más seguro, calculo. Por supuesto que sí, que hay forma. Por eso te digo que, a ver, formas hay. ¿Por qué no lo implementan? Ya es una cuestión de la aplicación de por qué no lo hace. También podríamos decir que no hay regulaciones jurídicas que la obliguen a la aplicación a hacerlo. Yo creo que es eso el gran tema que nos está pasando ahora. No crece tanto la tecnología y este tema de las apps, que acá hay un bache legal que no sabemos y mientras quién nos protege. Eso no exista, mientras eso no exista, y la empresa no sé si va a invertir recursos en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, y el cliente, vos, yo, clientes, ¿cómo detectamos si es falso o no? Bueno, un poco lo que mencionábamos al inicio de la conversación, por ejemplo, poder ver las respuestas rápidas de una persona, la falta de personalización, cuando las respuestas son muy genéricas o cuando no hay coherencia con lo que uno pregunta, un perfil que sea súper perfecto, una persona que tiene la vida ideal, todas las fotos perfectas. Bueno, son tips que te pueden llegar a servir. No significa que no caigas en una estafa, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber que esto existe y a partir de ahí tener en cuenta lo otro que mencionábamos, por ejemplo, validar el perfil de la persona en otras redes sociales más allá de una app de citas, y lo que decía también de pedir una videollamada, pedirle un audio, principalmente una videollamada, que es la forma más adecuada de poder corroborarlo. Y bueno, si la persona no quiere por A, por B, por C, bueno, eso podría ser un indicio de una situación extraña, ¿no? No sé si la videollamada te garantiza algo, porque a veces los estafadores también te piden videollamada para después empezar a pedirte códigos y después pasar los códigos. Esto ha pasado es otra cosa, que vos pases un código es otra cosa, pero la videollamada sí te va a permitir saber que del otro lado tenés una persona y si es quien dice ser. Hecho que vos después pases un código o otra cosa, eso ya es otro escenario y obviamente que sí que te puede pasar, ¿no? Hay casos, me contaban en la fiscales de la ciudad, que están descubriendo de casos de bandas de ladrones que utilizan la inteligencia artificial para copiarte la voz, por ejemplo. Te hacen una llamada, vos hablas, te copian la voz, entonces después llaman a un familiar tuyo utilizando esa voz que te copiaron con inteligencia y le piden que le mandes plata a tal lado porque te pasó algo, no sé qué, todo mentira, ¿no?
y ya lo están usando, se me da hasta qué punto han avanzado. Otro dato ahí es importante tener una palabra de seguridad. Vos con tu núcleo cercano tenés que tener algún código de identificación que sea tuyo y de nadie más, cosa que por más que alguien te pida, esto es como una alarma, ¿no? Cuando hay un incidente y te dicen, dame tu código de seguridad, bueno, es algo tuyo. ¿Bien? Es la única manera que tenés de identificar realmente que del otro lado... Es buen consejo ese, porque así la madre y los hijos, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno... te llama tu hijo porque, no sé, le pasó algo en la calle y yo, decime el código de seguridad, está bien eso. O las estafas por WhatsApp también, que están tanto, eso también está bueno aplicarlo. A mí me pasó, tengo como usuario, te hablo, como cliente de una prepaga, por ejemplo, de llamar a un lugar y darme cuenta que era un bot. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, primero que lo sospechaba, ¿no? Pero además, de querer pedir un turno, que me ofrezca un turno y decirle, no, en ese horario no puede, que me lo asignaran igual. Puede ser que algo le fallaba o no sé qué, y después me llegaba una notificación diciéndome que tenía un turno para tal día, tal hora, que yo no lo había aceptado. Totalmente. Sí, a ver, hoy estamos en un tema muy delicado eso, porque por un lado está bueno, ¿no?, que ayuda a mejorar la comunicación del cliente y tiene beneficios, pero después pasa eso, que vos querés hablar con una persona y es prácticamente una misión imposible. Entonces... Claro, o le decía yo, porque me decía, bueno... ¿Qué turnos hay? Tal turno de yo, digo, no, decime vos qué posibilidad hay, yo me acomodo, porque mis horarios son complicados. Entonces, y no me daba la chance, o sea, me decía, tener el lunes a tal hora, y yo decía, no puedo, y no me daba. Repetía lo mismo como un loop. Claro, bueno, exacto. Eso es lo de la coherencia que yo le decía hace un rato. Cuando vos te das cuenta que no hay una coherencia con la respuesta, puede ser una identificación, ¿no? Totalmente. Bien. Ahora me quedé pensando, ¿cómo es que se hace este tipo de grabaciones con inteligencia artificial? ¿Cómo logra la inteligencia artificial copiar una voz? Hay aplicaciones, bien, hay una... Sí, hay aplicación para todo. Sí, hay aplicaciones. En un momento sale la aplicación para las etapas. Pero perdón, ¿no viste, por ejemplo, perdón, me voy por las ramas, pero tiene que ver con lo mismo? Vos hoy en YouTube, por ejemplo, encontrás versiones de canciones cantadas por artistas que están muertos, canciones nuevas. Sí. Con artistas, la voz de Gustavo Cerati, por ejemplo. Es un peligro si nadie lo regula. Bueno, y no sé, es lo que está sucediendo. Es un peligro caminando. Y son grabaciones que yo te digo que las escuchás y estás medio distraído y no te das cuenta. Y hablar de fake news, ¿no? Y tantas cosas que se pueden crear que uno ya no sabe si lo que está viendo es real o no. Realmente está muy complicado con el tema de las noticias falsas, como bien comentaban. Ahí también hay mucha cuestión de derecho de privacidad, propiedad intelectual. Tremendo. Hay un vacío muy grande en muchos aspectos que, bueno, hace que esto avance de esta manera sin una regulación que de cierta forma dé un marco jurídico hacia esto. En Europa sí, el año pasado ya lanzaron la primera regulación de la inteligencia artificial. ¿Y en qué camino? ¿Hacia qué camino, Laila? Porque también tenés, es cierto, que proteger la libertad de expresión, pero vos, por ejemplo, hoy con inteligencia artificial, si le querés usar, por ejemplo, un lado político sucio, claro, generás un video, viste, no sé, de un político haciendo alguna actividad ilegal y esto es falso. Pero eso circula por las webs, se viraliza, la gente se lo cree, chau, el daño ese lo cometiste. Y aparte, irremediable o irreparable con el impacto que podría tener mediáticamente hablando. Claro. Bueno, un poco el tema de la regulación es por eso, por qué cosas están válidas que puedas hacer y qué cosas no puedes hacer o necesitas tener algún permiso de la persona. Básicamente nadie puede utilizar tu imagen, nadie puede utilizar nada que tenga que ver con vos, también tu voz, tu biometría, etcétera, para hacer un uso indebido sin tu consentimiento. Entonces ahí ya tenés de alguna forma una regulación. Evidentemente hay gente que sigue haciendo esto igual aunque haya regulaciones, eso está claro, pero bueno, lo importante es que le caiga el peso a la ley, ¿no? Ahora, cualquier delito. Suponete que yo lo supiera hacer y me invento un perfil trucho de una app, o bien invento un video, esto que te decía, no sé, agarro una imagen de alguien. ¿Hay forma de rastrearme, digamos, de que llegue hasta mí la policía, la justicia o quien fuera? ¿Hay alguna trazabilidad de eso? Sí, a ver, hay y no hay. La realidad es que los delitos informáticos son muy complicados porque hay muchas maneras de poder justamente borrar esa trazabilidad.
pero si es una persona que no tiene tanta experiencia o no tiene tanto conocimiento, por lo general se puede identificar. Pero si ya es un experto en el ámbito... No, si es un hacker, no. Es muy difícil porque se pierde la evidencia. Muchas gracias, Laila. Un placer, gracias. Para nosotros también, gracias. Laila Shelly es experta en nuevas tecnologías.